Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a este nuevo programa de El Redondel, periodismo sin lados oscuros, válido entre el 1 y el 8 de diciembre de 2020 durante 60 minutos en la versión podcast completa. Un poco menos, no mentira, 60 minutos en la versión completa en nuestro blog. Un poquito menos en la versión en Spotify, no tiene los temas musicales, y un poquito menos en la versión de YouTube. Vamos a estar compartiendo más o menos entre 50 y 60 minutos de este humilde pero potente programa de radio o de televisión audiovisual, porque podés escucharnos o vernos en distintos soportes y en distintos formatos, en el que estaremos repasando la actualidad de la Argentina y del mundo durante estos días que pasaron y los que están viniendo. Mi nombre es Nicolás Elevi y ya comenzamos con la actualidad, con los temas más importantes de esta semana. Bien, ya estamos en el primer bloque del programa y te quiero recordar que absolutamente toda la información de contacto del programa, cómo escucharnos, cómo descargarnos, cómo seguirnos, el link a Spotify y a YouTube, todo eso está, las redes sociales, todo está en elredondel.wordpress.com. elredondel.wordpress.com es nuestro blog y ahí tenés toda la info para poder seguir este programa. Vamos a comenzar con los temas más importantes de la Argentina en estos días. Por supuesto, el tema coronavirus. Todavía es muy alto el número de fallecidos. Cerca de 200 personas pierden la vida por coronavirus en la Argentina por día. El número de contagiados está descendiendo, cerca de 5.000 casos, lo que nos hace pensar que en las próximas semanas también debería descender el número de fallecidos, pero una curva que está en descenso, pero todavía es preocupante, ¿sí? Es preocupante. No ha sido el fenómeno, como lo venimos planteando acá en el programa, similar a lo que ha ocurrido en otras partes en Europa, que han sido picos muy altos, muy cortos, y luego una bajada bastante pronunciada, tanto en la primera como en esta segunda ola que estaría aflojando en este principio de diciembre. Ya estaremos hablando un poco de eso en el bloque de actualidad internacional. Esperando el plan de vacunación, no solo en la Argentina, todo el mundo lo está esperando. Seguramente Gran Bretaña empezará temprano, Estados Unidos también, y acá estamos hablando de mitad de enero para empezar la vacunación, especialmente de las personas de mayor edad, la gente que trabaja en salud, seguridad. Se habla también de maestros, maestras, para que el sistema educativo pueda en lo posible volver a la normalidad sobre febrero-marzo, y la gente que tiene enfermedades previas que pueden complicarse con coronavirus. Así que el panorama por estos días es más o menos así. Sigue habiendo casos. Hay una idea instalada de que en general lo peor ya pasó, lo que por otra parte, al igual que ocurrió en Europa, nuestro espejo, implica que la gente se relaje bastante más en los cuidados y en los controles, pero cuidado, porque no es que no hay contagios, ¿sí? Hay contagios y sigue habiendo gente enferma. Las terapias intensivas no están en el 70%, pero tienen ocupación en el AMBA y en otras zonas del país también es importante. Ni que hablar ya a esta altura, luego de, seguramente vos que estás del otro lado, ya conociste, si no pasaste vos por el COVID, alguna persona, y estamos discutiendo y hablando con las personas que ya, los medios no tanto, pero si conocemos a alguien que pasó por la enfermedad, sabemos que hay rastros de haber padecido coronavirus y en algunos casos son preocupantes. En el bloque de internacionales hablaremos de lo que ocurre en Uruguay, que en estos días aparentemente algunos epidemiólogos ya hablan de que entró en una especie de curva exponencial, y todo lo que logró durante buena parte de 2020 ahora parece que está un poco fuera de control. Ya lo hablaremos un poquito más adelante. Vamos a algunos otros temas de actualidad
nacional. Finalmente, mucho movimiento en el Congreso. La Cámara de Diputados aprobó los cambios en la coparticipación que le permitirían obtener un punto más de coparticipación a la provincia de Buenos Aires en desmedro de la ciudad de Buenos Aires. El momento en el que se rompió esa luna de miel que habíamos visto entre Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta, y que, lo que plantea es, o lo que se terminó resolviendo desde el gobierno, luego de la crisis, ¿se acuerdan, no? Parece que fue hace mucho, la crisis de seguridad en la provincia, los policías de la provincia de Buenos Aires que reclamaban mejores condiciones, había que buscar fondos de algún lugar, y lo que el gobierno nacional planteó es, hay un punto de coparticipación mal calculado, que de la Nación se envió a Ciudad de Buenos Aires. Una vez que se traspasó la Policía Federal a la ciudad, ese dinero sobra. No, teóricamente el origen de ese dinero traspasado era sostener la policía de la ciudad, pero estuvo mal calculado, es dinero de más. La Nación decide reenviarlo a provincia, que tiene necesidades más graves, provincia de Buenos Aires, al menos el punto de vista del gobierno, que Ciudad de Buenos Aires, necesidades presupuestarias, y a partir de esto, el proyecto, la movida, ¿no? La discusión, ¿se acuerdan? Una cadena, el Rodríguez Larreta hablando de llevar esto a la Corte. No sé si esto terminó en Corte Suprema todavía o no, o si se planteó, es un problema de coparticipación en general, interviene la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero por lo pronto Diputados avanzó con la ley, ahora vuelve al Senado y habrá que ver qué es lo que ocurre. Mientras, del otro lado, en el Senado, el lado de Hipólito Yrigoyen, el Senado aprobó el proyecto del Ministerio de Economía que prohíbe al Ejecutivo tomar deuda extranjera e incluso negociar acuerdos con el Fondo Monetario sin aval del Congreso. Lo que plantea en definitiva este proyecto de ley es algo más de control sobre el tema del dinero que se pide, que el Estado pide y que nos complica a todos los que somos grandes. Crisis de deuda soberana, un clásico en la Argentina, con default, la última deuda del 2015 a 2019, el pedido de préstamo con el fondo, la renegociación actual, es un clásico en la Argentina. Parte de esas deudas, a veces, no, sobre todo los acuerdos con el fondo, los puede resolver el Poder Ejecutivo directamente, y ahora el Senado envía esto a diputados para que se convierta en ley. Entonces, si un presidente quiere hacer algún acuerdo de pedido de préstamo o de renegociación, todo esto debería tener como al menos el contralor del Congreso. Bueno, una voz más, después veremos qué termina ocurriendo en el marco de todo esto. ¿No? Porque echa la ley muchas veces también echa las trampas. Pero por lo pronto son dos de estas noticias importantes de estos días del ámbito parlamentario. En las próximas semanas aparecerá el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, la legalización del aborto, que podría tratarse hasta el 28 de febrero porque hay convocatoria a sesiones extraordinarias del 11-12 de diciembre hasta el 28 de febrero. Parece que vamos a tener un verano con mucha actividad parlamentaria como pocas veces se recuerda, ¿sí? Se extendieron las sesiones ordinarias hasta el 11 de diciembre y desde ese día hasta el 28 habrá sesiones extraordinarias. El 1 de marzo, al otro día del 28 de febrero, comienzan las sesiones ordinarias del año que viene y hay muchos proyectos de ley dando vueltas. Aparentemente la legalización del aborto, el proyecto de los 1000 días, que implica cobertura en los primeros 1000 días de vida de todo argentino, una especie de proyecto de asistencia y contención que trata de equiparar la legalización del aborto como un proyecto de contención a las mujeres embarazadas y posteriormente también al nacimiento y el seguimiento del bebé, porque siempre lo planteamos, no es importante
la vida hay que cuidarla una vez que por otra parte los nenes ya nacieron, tienen que estar cuidados, alimentados, nutridos, y bueno, el proyecto va por ahí. Y también el famoso aporte solidario a las grandes fortunas. Vamos a ver cuánto de todo esto y si algún otro proyecto de ley termina aprobándose en estos días. Algunos otros temas que me parecen interesantes para este primer bloque del programa, sin dudas, lo que tiene que ver con la posibilidad de que haya un barrio privado, una especie de complejo de edificios en la actual zona de Costa Salguero, enfrente del Aeroparque. Finalmente la Administración Nacional de Aviación Civil, la ANAC, planteó que no es seguro construir esto. Si alguien se ubica, estamos hablando de la zona, digamos, enfrente del extremo de la pista de Aeroparque. Los aviones despegan y lo primero que tienen enfrente es Costa Salguero y automáticamente el Río de la Plata. La ANAC lo que plantea es que es peligroso porque es una zona aeroportuaria, que es peligroso incluso y puede ser nocivo, no es un detalle menor. El sonido contaminante, habría que chequear aspectos también, bueno, comprarse una propiedad justo, genial enfrente del río, pero detrás del aeropuerto, pegado, cruzando una avenida. Ahí fue, si alguien recuerda, el famoso accidente del APA, que no pudo despegar, cruzó la avenida Costanera y explotó del otro lado, casi en la entrada de Costa Salguero. Así que, bueno, vamos a ver, hay mucho movimiento y mucho esfuerzo de muchos sectores que tienen la intención de que finalmente no haya un complejo de viviendas ahí y se arme lo que necesitamos los porteños, en general, especialmente los porteños, un parque, más parques. Sí, en muy pocas plazas en Buenos Aires y muy pocos parques, y por otra parte ni que hablar, mal distribuidos, mayormente en la zona norte o en la zona sur a veces de la ciudad, y buena parte del corazón de la ciudad de Buenos Aires no tiene espacios verdes. Por ende, sería una muy buena noticia si esto ocurriera. Antes de terminar, por supuesto, hay que hablar del fallecimiento de Diego Armando Maradona. Luego Eduardo Fredi en la columna de deportes también va a hablar, por supuesto, del Diego. Los que tenemos 40 y pico de años, el vínculo con Maradona es un vínculo intenso porque fuimos contemporáneos a toda una vida por demás intensa y contradictoria, de lo que no hay ninguna duda. Una persona que, digamos, al menos nadie puede decir que pasó desapercibida por la vida. Yo escribí en Twitter algo que me parece que quería retomar acá en el redondel, que es esta idea de que a veces no importa tanto lo que alguien es, sino lo que alguien simboliza o representa. La verdad, yo no lo conocía, Diego Maradona, no sé nada de él más que lo que le vi decir a él o lo que escuché decir a otras personas de él. Pero la pregunta del millón, o lo que me parece interesante en estos niveles tan importantes, es que muchas veces las personas se van convirtiendo por su vida, por sus circunstancias, en mitos, en figuras públicas que son bastante más que sus propias vidas. Por eso estas frases de que trataron de pensar a Maradona como una figura pública y qué significó Maradona o qué pudo haber significado en el inconsciente colectivo, como también lo pudo haber significado Gardel, Eva Perón, Pancho Villa, no sé, podríamos repasar en cada país, en cada cultura, alguna figura pública, Ayrton Senna, un deportista, un actor, un músico, un artista, un político, que con muchas sombras y con muchas luces, o con una mezcla de todo, de todas esas zonas, no pasó desapercibida y generó una huella por mucho de esa vida. Maradona cumple con, como Gardel, como Eva y como tantas otras figuras en la historia de la humanidad, con esta idea de la persona que de la nada logra todo, con la persona que del lugar más humilde llega a un lugar
de máxima exposición y a ser terriblemente reconocido. Una persona que no pudo pasar claramente desapercibida, con un temperamento que implicará que no podamos olvidarlo, seguramente, o al menos nosotros los que vivimos con él, fuimos contemporáneos a él, quiero decir. Así que me parece interesante entender este fenómeno, el fenómeno Maradona, como podemos entender el fenómeno Gardel, o el fenómeno Rodrigo, o el fenómeno Charles de Gaulle, o el fenómeno, y podríamos seguir, ¿no?, hablando de estas figuras que en toda cultura, en toda sociedad, pasan y dejan una gran huella por su forma de ser, su personalidad, por su manera de plantarse discursivamente. Yo no soy un fanático del fútbol, pero no soy, lo he visto jugar a Diego, pero me parece impresionante lo sostenido del discurso de Maradona, ¿no? El pararse y el decir, la incorrección política, la incorrección discursiva, el no pasar desapercibido. Mucho del discurso del Diego, del 10, es lo que quizás haga que se haya convertido en un ídolo popular, o en una figura mítica, o en una figura tan recordada y tan atractiva en todo el mundo. Esa sería un poco la idea de tratar de entender el fenómeno social. Otra discusión es qué pasa con Diego, quién era, qué contradicciones tuvo, su crianza, su educación, si fue violento, por qué no reconoció a los hijos, qué pasó con sus mujeres. Hay otros temas que podemos discutir, me parecen válidos, que hablan de justamente esas oscuridades muy profundas y que las tenía él como mucha gente las tiene. Diego se volvió una figura pública y bueno, con todo eso, con su magia deportiva, con su juego, con su incorrección política, con su discurso, con su manera de pararse, con su carisma, nadie va a dudar de eso, y también con todas estas zonas que estaban ahí y que, bueno, seguramente un psicólogo hubiera podido ayudar a llevar, porque hay mucho ahí del orden psicológico, ¿no?, en la construcción de la personalidad de Maradona, que explica buena parte de algunas de esas conductas en la vida. Por último, lo de Diego abrió una nueva puerta en estos días, que me parece quiero traer acá al programa, esta discusión que empieza por el no reconocimiento de los Pumas, el no haber podido aceptar o levantar la camiseta de regalo de los All Blacks, y luego, a partir de eso, el llegar a los tweets de rugbyers que hoy tienen 27 años, de hace 8 años atrás, 19, 20 años, con mensajes xenófobos, judeofóbicos, aparofóbicos, discriminación al extranjero, al inmigrante, al judío, al pobre. Un tono de mensajes en las redes sociales de al menos 3 líderes de los Pumas que fueron realmente conmocionantes, impresionantes. No hablamos de discursos o de tweets de chicos de 14 años, estamos hablando de personas adultas que ya jugaban al rugby, 20 años de edad, que ya formaban parte de la Unión Argentina de Rugby o estaban en torneos de importancia, de un nivel de violencia y de agresividad que nos vuelve a hacer pensar, bueno, más allá de estas historias puntuales de estas 3 personas, sobre los problemas que tenemos en la sociedad y en algunos sectores más que en otros, de la extrema discriminación y naturalización de la discriminación a todo lo que acabo de nombrar, lo distinto, lo diferente, aquello que no sea como yo, homofobia, parofobia, xenofobia, judeofobia, prácticamente todo lo que no cumpla con mi estereotipo. ¿Qué tema importante, que venimos hablando tanto acá en el redondel de los discursos de odio, en el mundo es un problema importante, acá tenemos algo como una expresión, ¿no?, de esto y cómo ocurre acá en la Argentina en algunos sectores, en algunas personas, en algunos grupos. Me parece que es un tema que es importante, interesante pensarlo. Por otra parte, como soy periodista, soy profesor de comunicación,
claramente nadie está asesorando en comunicación a mucha gente y no mucha gente está pensando que siempre lo planteamos, que todo lo que uno dice en redes sociales es un espacio público, que hay que, mi abuela decía, hay que pensar, hay que contar hasta 10 antes de abrir la boca, de alguna manera hay que contar hasta 10 antes de tuitear, igualmente, claro, si yo realmente pienso lo que digo, ahí no hay nada para contar hasta 10, porque yo lo que estoy escribiendo es lo que pienso, lo puedo contar hasta 100, pero voy a seguir escribiendo eso si es lo que pienso. Ahora, independientemente de todo eso, llama mucho la atención cómo todavía hay gente que no dimensiona el peso de sus palabras en espacios públicos como redes sociales, como, bueno, lo que fuere. No piensan las consecuencias, y esto, empresas, gobiernos, instituciones, políticos, figuras públicas, uno que viene de la comunicación realmente le llama la atención. Cualquiera puede decir cualquier cosa, pero en este caso se complica un poco más porque estos tres adultos jóvenes representan a una organización como la UAR, que representa un deporte que tiene ciertas normas, ciertas reglas y que por otra parte hace mucho hincapié en el tema de los valores, quizás a diferencia de otros deportes que no trabajan esto, ¿no? Muchos deportes que simplemente se juegan, pero no suelen decir nosotros tenemos, nuestros valores son especiales. Entonces, si uno promete eso, luego hay que sostenerlo y cumplirlo. Y quizás esto es lo que sin dudas estamos viendo en estos días. Vamos a hacer un poco de música, si les parece, escuchar algo de música. Y luego llega Eduardo, que vamos a volver a retomar el tema Maradona desde algún otro lugar. Vamos a hablar de información internacional en un rato. Todo esto aquí en El Redondel, periodismo sin lados oscuros. No te muevas. Bueno, sí, movete, pero seguí escuchándonos, seguí viéndonos. Ya estamos en el bloque del medio del programa, el momento para recordarte dónde estamos, dónde podés escucharnos, cómo podés seguirnos. Primero, nuestro blog, elredondel.wordpress.com, bien fácil, elredondel.wordpress.com. Todo lo que te voy a contar ahora en este ratito podés directamente desde ahí tener toda la data. Las opciones es desde el blog, escuchar el programa completo con música, 60 minutos, incluso ahí tenés el link para descargarlo si querés, si sos una radio que tenés ganas de incluir en tu programación el programa, como otras emisoras que en distintos puntos de la República Argentina incluyen el programa en su transmisión, lo descargás desde ahí, no hay ningún problema. La otra alternativa para escucharnos es por Spotify. En nuestro blog también está el link directo, si no nos buscás en Spotify como El Redondel, periodismo sin lados oscuros. La otra alternativa más que válida, podés escucharnos por YouTube, en youtube.com/elredondel, la versión ahí ya sin música, sin cortinas, solo por cuestiones de derechos, con imagen, pero pierde un poco todo el resto de la versión más sonora del programa, las artísticas, pero en definitiva es una opción más. ¿Y qué me queda para este bloque? Recordarte cómo podemos estar en contacto. Por correo electrónico nos escribís a elredondel@gmail.com, clásico de clásicos, y si no, a través de nuestras redes sociales. En Twitter y en Instagram nos encontrás como @elredondel, es muy fácil, y en Facebook somos El Redondel Periodismo. O sea, twitter.com/elredondel, facebook.com/elredondelperiodismo, instagram.com/elredondel. Toda esta data está en el blog del programa. Por último, me encontrás a mí, mi nombre es Nicolás Elevi, en redes como Nicolás Elevi, @Nelevi, Neleb larga y latina, en todas partes me podés encontrar ya con otros contenidos, otros materiales que no necesariamente son periodísticos de actualidad como El Redondel, materiales que tienen que ver con mi trabajo como profesor, docente, etcétera, etcétera, pero también hay materiales por ahí dando vueltas. Ahora llega Eduardo Fredi, la columna de deportes, luego el repaso de la actualidad internacional y terminaremos el programa, nos quedará el cierre para finalizar este encuentro de esta semana.
¿Cómo está el planeta? Mal, como siempre, no esperábamos nada de él, no nos está defraudando en lo más mínimo. Vamos a repasar algunas de las noticias más importantes de estos días. Por supuesto, el tema coronavirus. Finalmente, en Europa, luego del confinamiento extremo, recordemos que implicó toque de queda, implicó que la gente no pudiera circular después de las 9, 10 de la noche, depende de los países. Finalmente, la curva empieza a descender en buena parte de los países. Hay alguna diferencia, leía que en Cataluña no como se esperaba, que hubo algunas aperturas y ya podría haber algún tipo de rebrote, pero en buena parte de los países los números muestran que tras el último confinamiento, como le dicen ellos, acá se usó la palabra cuarentena, pero son cierres, bajó el contagio. Lo que demuestra, confirma, ya a esta altura, desde marzo estamos en pandemia, que no hay ningún otro secreto, ¿no? Australia, Israel, Nueva Zelanda, la mayor parte de los países del mundo, la primera ola europea, que lograron quebrar el alza del contagio o detener la circulación, se logró por cuarentenas muy estrictas, como la que en la Argentina retrasó los contagios un tiempo, hasta que finalmente, a medida que esa cuarentena no se sostuvo más y se empezó a romper, o ese confinamiento en la práctica no pudo sostenerse, terminó habiendo contagios. Por el momento, hasta que no tengamos vacuna, el panorama es parecido. Igual hay brotes y rebrotes, por ejemplo, en estos días en Corea del Sur, en Hong Kong. Les doy los nombres, no podemos entrar en el detalle, no nos da el tiempo acá en el redondel para ir a contar cada caso, pero lo que quiero plantear es que el fenómeno que se da es diferente, ¿no? Según cada país. Corea del Sur tiene rebrotes, Hong Kong tiene rebrotes, en Europa el rebrote fue hace un mes y ahora parece que está controlado. Estados Unidos, hay zonas del país en las que no hay para nada un control y un quiebre de la curva y de los contagios. Uruguay, lo decíamos al inicio del programa, está con números que sorprenden porque hay una multiplicación exponencial, como suele ocurrir en estos casos. 500, 600 casos en un fin de semana en un país que tiene solo 3 millones de habitantes. Son números altos y que muestran que por algún motivo, interesante para discutirlo, acá lo hablamos en su momento, esencialmente porque Uruguay tiene 2 fronteras con 2 países que cerró, con Brasil y con la Argentina, pudo en una comunidad pequeña, en un país pequeño, mantener bajo el número de contagios. Algo parecido le ocurrió en algún momento a Paraguay, que pudo frenar el ingreso y el egreso de personas, por ende mantener esto con más control. Pero no es tan fácil ni es tan perfecto lograr esto. Y finalmente, cuando en el AMBA, acá del otro lado del río, los números bajan, de este lado, del otro lado, están subiendo. Así que hay que estar más que atentos a este problema que quizás, este grave problema de la humanidad en este siglo XXI, que sin dudas es la pandemia del coronavirus, y que quizás, con suerte, con las vacunaciones masivas, se empiece a controlar o a dar un poco de esperanza de que haya mayor grado de normalidad en la vida cotidiana y, por supuesto, expectativas económicas favorables, porque, claramente todo está armado, como hemos dicho acá en el programa desde el inicio, para que la gente salga, consuma, compre, se mueva, trabaje. Es una sociedad que funciona así. Si no puede funcionar así, deja de funcionar. ¿Sí? El turismo, todos los temas de los que el entretenimiento, la industria del entretenimiento. Así que estos son las novedades que tienen que ver con el coronavirus en general. En Estados Unidos cada vez todo se prepara, se van dando los pasos necesarios para la asunción de Joe Biden y finalmente terminar al menos con estos 4 años de Donald Trump. Hay ya funcionarios nombrados, muchas mujeres en el gabinete y en cargos importantes de la gestión de Biden y Kamala Harris. La nombro porque me parece que va a marcar sin dudas la dinámica del gobierno. Es una vicepresidenta
que pareciera que va a tener un perfil un poco más alto que otros a lo largo de la historia de Estados Unidos. Esto en Estados Unidos. En Gran Bretaña estamos ahí cerca de finalmente el famoso Brexit, que quedó un poco opacado por todo lo que pasó este año, pero que es un tema que sigue preocupando. Imagínense, con la crisis más importante en la economía británica en 300 años. El otro día lo publicaba el Guardian en Londres, y mientras eso ocurre, el Brexit, que ya muchos economistas planteaban que podía implicar un gran problema económico, a esto súmenle la pandemia, es uno de los temas de estos días. Y finalmente las terribles manifestaciones en Francia, porque como ustedes saben, en los países del primer mundo nunca pasa nada, pero sí pasa y mucho, y acá en el Redondel siempre lo contamos, manifestaciones, porque esencialmente, si no lo escucharon, lo repasamos, si no lo escuchaste rápidamente, hay un proyecto de ley que ahora el gobierno aparentemente modificaría, que incorpora un artículo que plantea que las personas que filmen o graben a policías en operativos en la vía pública podrían ser detenidas. Y a partir de acá, bueno, las manifestaciones en la calle, porque lo que plantean es que justamente es esto, como lo que pasó en Estados Unidos con George Floyd y otros tantos casos acá en la Argentina, en el resto de América Latina, en Chile, el hecho de que los ciudadanos filmen, graben los operativos policiales o el accionar de las fuerzas de seguridad policiales es lo que en muchos casos ha permitido que la sociedad, incluso los gobiernos, se enteren, conozcan que se violaron leyes, que las policías o fuerzas de seguridad que deberían prevenir que no se viole la ley, en algunos casos violaron sus propios códigos o hasta incluso violaron leyes, ¿no? Asesinaron, dispararon con alevosía, o sea, cometieron delitos. No solo no impidieron que se cometieran, sino que los cometieron. Con lo que esto explica la manifestación tan fuerte que se dio en París en este fin de semana, que se suma a dos hechos no menores: el desalojo de un campamento de migrantes en una especie de desalojo violento por parte de la policía que conmocionó a París, y el caso de un productor que fue golpeado en el interior de su local porque estaba en la vía pública fuera del horario que debía estar. Algo parecido ocurrió acá en la Argentina, en Colombia, ¿se acuerdan? En Bogotá, los hechos en Bogotá, creo que era un médico que salió a comprar algo fuera del horario del toque de queda. En Colombia hubo toque de queda, en Bogotá, y la policía lo detuvo y lo mató. Acá no lo matan, lo golpean, queda grabado en cámaras de seguridad. Y por supuesto, en medio de todo, súmenle el hecho de que esta persona era de piel negra, lo que suma a que también se entremezcle no solo el caso de violencia policial, sino denuncias por racismo, por encima discriminación. La persona agredida incluso dice que lo insultaron por ser negro. Así que, como verán, un poco el resumen de esto que estamos contando, contamos siempre en las mismas noticias. Me gusta mucho cuando podemos llegar a algún lugar en el programa o decir algo que no tenga que ver con la noticia. Tiene que ver con que si alguien presta atención a los temas de los que hablamos, siempre hablamos de lo mismo. Siempre son las mismas noticias o hechos muy parecidos que ocurren en países del primer mundo, del segundo mundo, del tercer mundo y del cuarto mundo, un poco más o un poco menos, más agresivas o menos agresivas, pero hay como parámetros o historias que se repiten, que son relativamente universales, igual de dolorosas muchas veces, y con situaciones bastante parecidas, ¿no? A veces tenemos esta idea de que lo que nos pasa solo a nosotros. Bueno, quizás nos pase de una manera a nosotros, a los argentinos, pero cuando empezamos a ver qué ocurre en otros países, bueno, algunas cosas se parecen mucho, y a veces incluso se dan hechos hasta peores o más graves, o que uno puede decir qué suerte que acá eso no ocurre, o no ocurre tanto o no tan frecuentemente. Por lo pronto,
esto de las manifestaciones, las marchas, la gente ocupando el espacio público, los incidentes con la policía. No parece ser un tema muy novedoso. Por supuesto no estoy diciendo que esté bueno que ocurra, al contrario, pero sí son temas bastante universales, lamentablemente. Bien, últimos minutos del programa. No quería terminar el programa de hoy sin hacer alguna mención al lado B del fallecimiento de Diego Armando Maradona, que sin dudas tiene que ver, para no entrar en los detalles, que seguramente otros periodistas lo van a hacer mucho mejor, de su muerte, por qué murió, los vínculos familiares y entrar en esa zona, pero sí me parece interesante pensar, discutir, detenernos en el tema del velatorio y los problemas de organización, de responsabilidad y de riesgos que implicaron ese velatorio en esa dinámica, la incapacidad organizativa que pudimos ver. Por supuesto, iba a ser algo difícil de controlar, pero me parece que tanto el gobierno nacional, en cuanto a los preparativos previos, la manera de distribuir, organizar el operativo dentro de Casa de Gobierno, como el gobierno de la ciudad, porque en el momento en el que tiene que cortar una fila, todo estuvo mal pensado desde el principio, porque claramente ese velatorio no podía durar solo un número de horas con esa cantidad de gente en la calle, pero la única resolución posible fue la instancia de la represión a gente que estaba yendo a un velatorio. Todo mal, ¿no? Cuando uno empieza a repasar con distintos grados de responsabilidad, pero no es bueno que el presidente, la vicepresidenta, una figura pública que está siendo velada en la Casa Rosada, estén en riesgo de seguridad porque hay cantidad de gente que no es identificable deambulando dentro de la Casa de Gobierno. Algo que si uno lo piensa en alguna otra sociedad, uno diría, esto no salió bien, pero uno piensa qué podría haber pasado si hubiera salido mal en ese nivel, ¿no? Con cualquier gobierno tiene que estar asegurada la Casa de Gobierno. No se pensó, no lo pensó creo el gobierno nacional, tampoco estuvo a la altura el gobierno de la ciudad, y bueno, también me parece interesante discutir hasta dónde los familiares tomaron dimensión de que si el velatorio ocurría en Casa de Gobierno, tanto los familiares como el gobierno nacional, si el velatorio de Diego ocurría en la Casa Rosada, quien iba a tener que imponer normas o condiciones sobre cómo eso iba a ocurrir era, en definitiva, el gobierno, porque aceptaba, se suponía la familia, que este velatorio tenía un rango de un velatorio de Estado, ¿no? Un velatorio en el que el Estado se hacía cargo de la organización y también de muchas de las condiciones. Fue muy triste, creo, ver esa situación, y muy preocupante, sin dudas también, y que demuestra falencias, ¿no? En todo el proceso, en todo el operativo, en la coordinación, en las responsabilidades, en esto de, bueno, fue fulano, no fue mengano, es culpa de uno del otro. Bueno, un tema que no me parece para nada menor y quería al menos hacer una mención. Por suerte, pudo haber sido mucho más grave todo y no lo fue. Mi nombre es Nicolás Elevi, @Nelevi en todas las redes. Como siempre, gracias por haber estado del otro lado, siguiendo, escuchando, viendo el redondel periodismo sin lados oscuros. Si todo sale bien, en 7 días hay un nuevo programa para repasar la actualidad de la Argentina y del mundo, escuchar un poco de música y hacer periodismo sin dobleces. Cuídense, cuídate, nos vemos. Besis. Chau, chau.